9 relatos inquietantes de hospitales que nunca olvidarás. La noche cayó sobre el ala sur del hospital como un sudario húmedo. El zumbido de los neones se mezclaba con el olor a desinfectante y café frío, y el corredor parecía exhalar un rumor constante que no pertenecía a la arquitectura. Violeta sintió esa respiración del edificio en la piel, una vibración sutil bajo las plantas de los pies, y en la oscuridad intermitente una sombra se alargó como si el mismo pasillo se moviera. Había un susurro tan tenuemente humano que por un segundo creyó que era su propio nombre pronunciado por alguien que la conocía desde siempre. Violeta era enfermera de turno de noche, llevaba el carnet colgando del cuello, tenía una deuda con la mensualidad del alquiler que la obligaba a doblar jornadas y una promesa a su madre de volver a casa antes del amanecer. Aquel turno, sin embargo, no iba a ser rutinario. Alguien o algo murmuró nombres que no figuraban en las hojas de admisión. Su hermana Elena estaba internada en la misma ala, y eso convirtió la curiosidad en urgencia. En una mesa de espera, entre folletos amarillentos y una taza con un anillo de café, Violeta encontró un diario de cuero raído con páginas pegadas por la humedad, y al leer una entrada sintió que las palabras le atravesaban como si hubieran sido escritas para ella. No permitan que vuelvan a contar. Si quería seguir, la promesa era simple y perturbadora. La verdad escondida en esas hojas podría explicar por qué algunos pacientes despertaban sin recuerdos y otros desaparecían sin aliento. Violeta guardó el diario bajo la bata y al apretar el interruptor del corredor, se dijo a sí misma que debía descubrir lo que ese hospital guardaba. Las primeras anomalías comenzaron como sutiles notas discordantes en la noche. Un monitor que marcaba un ritmo cuando la habitación estaba vacía, una silla que crujía en la sala de espera y el murmullo de una voz que decía frases sin sentido a las 3 de la mañana. En la primera escena, Violeta caminó junto a Mateo, el técnico de mantenimiento, y a Marta, enfermera de planta, por un wing que olía a cloro y a pólvora de viejas máquinas. La luz del neón titilaba y la percepción del espacio se volvió líquida. Ellos conversaron mientras revisaban un generador que había caído en líneas intermitentes. ¿Escuchaste eso?, preguntó Mateo con voz baja mientras una puerta al final del pasillo crujía, como si alguien contara a tientas. Marta negó con la cabeza y murmuró una frase que nadie quería repetir. Los pacientes dicen nombres que nadie recuerda. La escena ofreció 5 detalles sensoriales. El brillo parpadeante del neón que hacía que la pintura blanca pareciera amarilla, el olor metálico de la sangre seca en un bote de desecho, el roce áspero del uniforme contra la muñeca, el eco de pasos que se duplicaban sin origen y un frío húmedo que se filtraba por las rendijas. Ventilación. En la segunda escena, Violeta atendió a Jorge, un paciente de la tercera edad que murmuró una lista de fechas y lugares como si recitara un mapa de pérdidas. ¿Quiénes son esas personas?, preguntó ella, mientras limpiaba el sudor de su frente con una gasa. Son voces de antes, respondió Jorge con voz entrecortada. Llegaron cuando la luz se partió. Violeta sintió un pellizco en el estómago al escuchar la palabra luz, porque en ese hospital las luces ya no eran solo electricidad, parecían portales que se abrían y cerraban. A lo largo de aquella noche, 2 pacientes trajeron testimonios distintos. Lucía, que vio una sombra sentada al borde de su cama como si leyera un libro, y Raúl, que aseguró que un enfermero que había muerto años atrás le pidió que cuidara a alguien con nombre equivocado. Los murmullos sobre prácticas extrañas circulaban. Alguien hablaba de sesiones de vigilia organizadas fuera de registro, de horarios donde los expedientes desaparecían y regresaban con páginas arrancadas. La incomodidad fue creciendo como una ampolla, y cada diálogo añadió capas de alarma. Hay cosas que no reportamos, confesó Marta en voz baja. La dirección tiene miedo de que cierren el ala. Pero si no se dice, se repite, contestó Violeta, y ese intercambio marcó el inicio de una cadena que no tendría vuelta atrás. La relación personal se tensó cuando la historia dejó de ser profesional y se volvió familiar. La hermana de Violeta, Elena, llevaba 3 semanas ingresada por una neumonía que no cedía. Sus visitas habían sido pocas por la carga del trabajo y las cuentas domésticas. En 3 párrafos que explicaron la infancia, la formación y la pérdida, se mostró el porqué de la obsesión de Violeta. De niña, Elena solía quedarse despierta hasta que la casa cerraba los ojos, y contaba historias de sombras juguetonas que se colaban por las ventanas traseras. Violeta la protegía con mantas y canciones, prometiéndole que todo lo que asustara a su hermana se quedaría fuera.
Más tarde, Violeta se formó en enfermería por la misma razón por la que muchos eligen cuidar, una mezcla de sentido pragmático y necesidad de reparar lo roto. Entrenó la mano para colocar sueros, la voz para calmar y la mirada para leer abandonar temores. La traición llegó cuando, en un turno de guardia, no pudo estar con Elena durante una complicación y la culpa se instaló como compañero de domicilio. Desde ese momento, la promesa de nunca fallarle la convirtió en presencia constante junto a la cama de su hermana. La memoria de esas fallas alimentaba cada decisión nocturna. El presente la encontró corriendo pasillos, revisando historiales y sosteniendo las manos de quien ahora dormía con ojos que no descansaban. La deuda emocional con Elena fue el motor que transformó a Violeta en detective de sombras. No solo buscaba respuestas para el hospital, buscaba la salvación de la persona que más había amado y que ahora podía desvanecerse en la lista de nombres del diario. Conflicto era claro y devastador, la historia se volvió íntima y el lector supo que aquello no era un mero caso de trabajo. El diario apareció como una pieza fracturada de evidencia que cohesionó rumores y voces. Era un cuaderno de tapas gastadas con una anilla oxidada, páginas manchadas por lágrimas o tal vez por la humedad del sótano donde había sido guardado. Cuando Violeta lo abrió, las palabras parecían escritas con prisas. Entradas fechadas a horas en las que nadie debería estar lúcido, listados de nombres, procedimientos anotados al margen y una frase repetida hasta convertirse en un mantra: «No permitan que vuelvan». Ella leyó en voz alta para sí, y la habitación se llenó de la cadencia de esas notas. 3 pacientes en ala norte reportaron suciedad debajo de la cama. A las 02:30, los murmullos coronaron la ventana. Hay alguien que cambia las hojas de los registros. Los fragmentos del diario ofrecieron sensaciones: la textura áspera del papel contra sus dedos, el olor a tinta antigua, el leve crujido de las páginas al voltearlas, el frío que le subió por el antebrazo y la visión borrosa por la tensión de leer aquello en la penumbra. Al pasar una página, Violeta encontró un nombre que le clavó un hilo de hielo en la garganta: Elena. En ese instante, el diario dejó de ser prueba ajena y se volvió mapa personal. Las anotaciones revelaron que no era la primera vez que ocurrían fenómenos similares. Relatos de un enfermero llamado Dr. Ruiz que había denunciado irregularidades antes de desaparecer. Menciones a una sala cerrada conocida como la Sala Cero y a un supuesto ritual de vigilia practicado sin consentimiento. Un gancho de peligro cerró la escena. Una última nota, escrita con letra temblorosa, terminaba con un aviso claro y aterrador: «Si oyes la cuenta retroceder, no salgas del cuarto». Fue justo después de esa lectura que la voz del monitor se interrumpió por un segundo y el reloj marcó 1 minuto menos. En ese punto, y atendiendo a la dinámica del canal, si te ha atrapado la historia, deja un comentario con la frase que más te heló, porque muchas teorías nacen entre líneas, y aquí cada hipótesis suma. Continuando la investigación, Violeta decidió copiar entradas del diario en su teléfono, documentar la tinta y buscar a quienes la habían escrito. Para eso necesitó nombres y rostros. El primer gran enfrentamiento ocurrió en la sala de espera central cuando las sombras dejaron de ser sutiles y se volvieron táctiles. La escena se prolongó en una conversación intensa y en múltiples intercambios. Violeta llegó junto a Mateo, Marta, el doctor Ruiz que reapareció en registros antiguos, el técnico Pablo y la recepcionista Ana, quienes estaban presentes por distintos motivos. La atmósfera tenía 6 descripciones sensoriales marcadas: el olor de ozono tras una falla eléctrica, el sabor metálico en el paladar de Violeta, la textura pegajosa del sudor en la nuca, un zumbido subarmónico que vibraba en los huesos, la luz del neón que se disolvía en manchas y el eco de voces que parecían atrasarse medio segundo respecto a quien hablaba. Comenzó el diálogo largo y prolongado con 8 a 10 intercambios que definieron la escena. ¿Qué viste cuando la luz se fue?, preguntó Violeta con la voz tensa, sujetando el diario contra el pecho. Vi una figura junto a la ventana, dijo Ana. Era como alguien sentado, pero no había nadie ahí. La vi también, afirmó Marta con la mirada perdida. Tenía las manos extrañas, largos dedos que se quedaban como pegados a la ventana. Eso no suena como una alucinación colectiva, murmuró Mateo. Son patrones que se repiten en varios testimonios. Entonces no es casualidad, replicó Pablo. Alguien mantuvo vigilias, alguien escribió en ese diario para advertirnos.
Si hablaron de una sala cero, tenemos que encontrarla, dijo el doctor Ruiz con voz de quien había leído demasiado para ignorarlo. Pero buscarla puede provocar más, contestó Violeta. Mi hermana está aquí, no puedo esperar. ¿Y si eso es lo que busca la sombra?, preguntó Ana con pavor. ¿Tomar algo que amamos para crecer? Entonces debemos impedirlo, afirmó Marta, aunque no sepamos cómo. Hay testimonios de rituales, dijo el doctor Ruiz entre dientes, personas que se sentaban en círculo y dejaban que la noche contara por ellos. ¿Rituales en un hospital?, exclamó Mateo. ¿Quién haría eso? ¿Y por qué? Tal vez alguien creyó curar tocando miedo, dijo Pablo, pero al final lo alimentaron. Tenemos que documentarlo todo, insistió Violeta, filtrar la información, llevarla a emergencias, a la policía si hace falta. La policía no creerá en sombras, dijo el doctor Ruiz con pesimismo. Creerán en expedientes limpios o llenos de sangres visibles, no en susurros. El intercambio culminó con una decisión colectiva: sellar la sala de espera por el momento, revisar cámaras y buscar registros físicos que corroboraran el diario. La tensión escaló hasta que un apagón repentino dejó el lugar en la penumbra total. En ese instante se sintió un roce en la nuca de Violeta, como si algo hubiera pasado por detrás sin dejar forma. Un grito corto llenó el aire y alguien contó un número que nadie pudo explicar. Contuvieron la respiración mientras un reloj marcaba una cuenta que parecía retroceder. Las consecuencias fueron inmediatas y despiadadas. Corrieron por los corredores con el diario digitalizado, con linternas y con el pulso acelerado. En la escena de persecución aparecieron nombres nuevos: el detective Velasco, que fue llamado por la familia de un paciente, y la doctora Lucía, jefa de emergencias, que emergió de la oficina con papeles en la mano. Encontraron una sala clausurada con cinta de seguridad y dentro, sobre una camilla, el cadáver de un paciente al que no podían identificar de inmediato. La textura fría del metal de la camilla contra las palmas quedó registrada en la memoria, igual que el olor acre de amoníaco que había sido usado para limpiar una mancha que intentaba ocultar otra cosa. Se escucharon susurros que llamaban a las personas por sus nombres, incluyendo a Elena. La decisión moral se hizo presente: seguir el rastro y arriesgar la seguridad de más personas, o cerrar filas y esperar refuerzos que tal vez nunca llegarían. Violeta recibió una llamada de la hermana internada. La voz de Elena se escuchó distinta, con ecos y palabras que no le pertenecían. «Ven», dijo la voz, y luego una pausa larga. «No confíes en la luz». Al otro lado, la doctora Lucía intentó calmar a la familia del fallecido, mientras redactaba un informe con manos temblorosas. «Lo que vimos no es solo negligencia», dijo Velasco con tonos de alguien que había visto casos imposibles antes. «Algunas pruebas no cuadran, hay documentos que han sido alterados». Marta encontró un expediente con páginas arrancadas y en la hoja restante había una nota escrita a lápiz que decía: «Horario de vigilia 0300». Los rostros de los involucrados se endurecieron. La urgencia se transformó en persecución interna contra un enemigo que no se dejaba ver con facilidad. La noche se volvió una cadena de decisiones difíciles: denunciar públicamente y arriesgar el cierre de la ala y la reputación de mucha gente, o investigar en secreto y exponer a quienes habían sido cómplices. Violeta optó por lo segundo para proteger a Elena, convencida de que la sombra se alimentaba de la exposición y de la alarma. El clímax llegó como una acumulación de memorias que sirvieron de ritual improvisado para enfrentar la sombra. Violeta reunió a quienes creía capaces de ayudar: Mateo, Marta, doctor Ruiz, Pablo, Ana, Velasco, la doctora Lucía y un oscuro voluntario que se llamaba Jorge y que había perdido a su esposa en circunstancias inexplicables. Todos se ubicaron en torno a la sala cero, una habitación que el diario describía con precisión y que olía a polvo y a medicinas antiguas. Antes de actuar, cada uno compartió una memoria que se convertiría en parte del ritual. Violeta recordó la canción que su madre cantaba para ahuyentar la noche. Mateo relató la historia de su abuela, que contaba nombres para mantener a salvo a los muertos. Marta narró la vez en que un paciente dejó de respirar en sus manos y le suplicó que no mirara.
Pablo habló de una vez que escuchó el sonido de una respiración en la sala de máquinas cuando estaba solo. Ana contó cómo encontró a un niño que dibujaba puertas donde no existían, y Velasco habló de un caso sin resolver que olía a ritual antiguo. La técnica fue simple y cargada de emoción. Convocaron memorias de protección y nombraron, con voz firme, a las personas que querían alejar. Iniciaron una contabilidad ascendente que se transformó en una cuenta regresiva manipulada en la cabeza para romper el patrón de la sombra. La contención del tiempo fue clara y explícita. La tensión creció con frases cortas que golpeaban como golpes de reloj. 3 minutos, dijo el doctor Ruiz. 2, contestó Marta. 1, murmuró Violeta. Y en ese instante la sala se llenó de una luz que no era solo eléctrica, sino hecha de memoria acumulada, una pulsación de calor que vino de las voces que se unieron. Hubo intentos fallidos de salvar a los demás. El voluntario Jorge se llevó un golpe que lo dejó sin aliento, y la recepcionista Ana cayó en un estado de trance por unos segundos. La sombra respondió con violencia física, arqueando la luz en la habitación hasta crear formas que se parecían a manos y a caras. Se describieron 6 a 8 parágrafos detallando la lucha. El tacto frío que intentó arrancar los collares, la presión en el pecho de Violeta que comprimía su respiración, la sensación de que la piel se tensaba como si alguien tirara de los bordes de la realidad, la visión fragmentada de Elena de pie al pie de la cama como un reflejo invertido, los gritos que se ahogaban en la garganta y el momento en que la cuenta regresiva alcanzó 0. En la explosión que siguió, la sala se llenó de una luz blanca que pareció licuar la sombra. Hubo un sonido como de una puerta antigua que se cerraba a la fuerza, y luego un silencio tan denso que todos tuvieron que confirmarse a sí mismos que podían respirar. La luz dejó marcas en las paredes, quemaduras pequeñísimas en forma de manos, y una sensación de calma temporal como si algo se hubiera sellado. Aún así, la última imagen fue la de Elena con los ojos abiertos de par en par, respirando con dificultad, pero con una mirada que no pertenecía del todo a ella. El ritual había funcionado, en parte. Parte de la sombra fue contenida, pero no destruida. La resolución inmediata fue una mezcla de alivio y advertencia. La dirección del hospital accedió a abrir una investigación interna. La doctora Lucía tomaba notas con manos que aún temblaban, y el detective Velasco solicitó las grabaciones de seguridad. Se estableció un sello temporal en la sala 0 y se colocaron cámaras adicionales en los corredores. Había una promesa de acciones concretas, revisión de expedientes, auditoría de las entradas de nocturnidad y un protocolo nuevo para custodiar objetos encontrados dentro del hospital. Sin embargo, las pistas de que algo se había despertado no desaparecieron. Un registro mostraba movimiento en una cámara cerrada a las 2 de la madrugada, y en el sistema de archivos un documento había sido creado con un nombre anónimo que no figuraba en el personal. En una sala con olor a café y a tinta, Violeta sostuvo la mano de Elena y habló en voz baja. «Te prometí que no te dejaría sola», dijo. Elena abrió la boca y pronunció una palabra que nadie entendió, y luego un murmullo que decía, «Ella no se fue». La escena terminó con un diálogo reflexivo entre Violeta y la doctora Lucía sobre lo que habían perdido y lo que aún quedaba por proteger. «Sellamos una puerta», dijo la doctora, «pero la memoria queda en los pasillos». «Y la memoria puede llamar a otros», contestó Violeta. «Por eso debemos vigilar». Hubo un pacto entre los que quedaban: mantener una vigilia compartida, documentar cualquier anomalía y formar una cadena de apoyo para las familias de los internados. La calma fue temporal y todos lo sabían. Las cámaras registraban sombras que, al revisar más tarde, aparecían justo en los bordes de la imagen como manchas que la luz no podía atravesar completamente. En los días siguientes se llevaron a cabo procedimientos y descripciones técnicas para llevar el caso a instancias formales. Se detalló el examen forense básico del cadáver encontrado en la sala clausurada, la cadena de custodia de documentos hallados y el cronograma de revisión de cámaras. Un informe técnico especificó que el examen externo del cuerpo fue realizado en un lapso de 48 horas tras su hallazgo, que las muestras de fluidos se enviaron al laboratorio con marcaje de hora y responsable,
y que las hojas faltantes en los expedientes fueron registradas en el acta con una petición formal de cotejo de firmas por parte de archivo. También se describió el procedimiento para la custodia del diario, se fotografiaron todas las páginas, se selló la copia digital y se almacenó el cuaderno en una caja antihumedad con inventario firmado por la enfermera Marta y el técnico Pablo. Estos procedimientos fueron explicados en términos comprensibles para la audiencia. Tiempo estimado de análisis forense 14 días. Resultado preliminar en 48 a 72 horas para toxinas comunes. Y auditoría de archivos con plazo inicial de 1 semana. La comunidad del hospital empezó a pedir transparencia, y la doctora Lucía coordinó una reunión con familiares donde explicó pasos y plazos. Estos procesos técnicos actuaron como contrapunto objetivo a la experiencia subjetiva del terror y dieron a los personajes una brújula administrativa que seguir. El epílogo se desplegó en 3 momentos codificados en el tiempo y en la emoción, mostrando cómo la vida siguió y cómo el rastro de la noche persistió. Un mes después, la ala fue parcialmente reabierta, las paredes fueron repintadas y se instaló un sistema de vigilancia reforzado. Violeta trabajó jornadas más cortas para poder estar con Elena, quien había recuperado gran parte de su memoria, pero aún tenía noches en blanco donde decía nombres en voz baja. Hubo un grupo de apoyo para los familiares de pacientes, dirigido por la doctora Lucía y la enfermera Marta, que enseñaba técnicas de vigilia y cómo documentar eventos extraños. Hubo acciones concretas, un registro central de objetos perdidos, un protocolo para hojas encontradas y la revisión de guardias pasadas. La comunidad reaccionó con mezcla de alivio y recelo. Algunas familias exigieron la clausura definitiva del ala, mientras otras pedían que se continuara con los tratamientos porque la necesidad de atención era mayor que el miedo. Un mes después, la sensación era de cautela. A los 3 meses, la investigación oficial mostró resultados mixtos. La auditoría encontró irregularidades administrativas, firmas falsificadas en algunas partes de turno, entradas borradas en horarios Nocturnos y una cuenta de correo anónima que había sido usada para organizar vigilias. El detective Velasco presentó un informe que sugería la existencia de una red de personal que practicaba sesiones no autorizadas con la intención de manejar el miedo como método de investigación o supuesta cura. Algunas personas fueron suspendidas, mientras otras recibieron amonestaciones. En lo humano, Elena mejoraba, pero hablaba de sueños donde la luz se abría como una boca. Violeta participó en entrevistas para programas locales sobre cómo el miedo puede infiltrarse en instituciones de cuidado y se convirtió en voz para otros trabajadores que habían sufrido en silencio. La sala 0 permanecía en observación, con una cubierta de protección y acceso restringido a personal autorizado. Las cámaras captaron ocasionalmente imágenes donde, al ampliar, aparecían manchas que se asemejaban a sombras con contornos humanos, pero los peritos no lograron dar una explicación concluyente. 3 meses después, la comunidad del hospital estaba dividida entre quienes querían enterrar la historia y quienes pedían que se hiciera pública para prevenir futuros daños. 6 meses más tarde, la situación había cambiado de forma más tangible y también con una ambigüedad inquietante. Un grupo local de vecinos, preocupado por la posibilidad de que las sombras se extendieran fuera de hospital, organizó una vigilancia comunitaria y creó una iniciativa llamada Vigilia por la Memoria, que se enfocaba en acompañar a pacientes vulnerables. La iniciativa prosperó y ofreció soporte, aunque también generó rumores sobre vigilias callejeras y relatos amplificados en redes sociales. Legalmente, el hospital había cerrado varios expedientes y la Fiscalía archivó parte de la investigación por falta de pruebas concluyentes sobre actividad delictiva más allá de omisiones administrativas. Sin embargo, los testimonios recogidos y el diario que Violeta conservaba en custodia sirvieron para que se implementaran protocolos nuevos de seguridad y de documentación de eventos anómalos. El precio humano persistía, algunos empleados dejaron el hospital, otros cambiaron de turno y ciertas noches volvieron a sentirse cargadas. En lo que respecta a Elena, hubo avances. Pudo retomar actividades simples, pero su pulso aumentaba cuando las luces oscilaban y a veces repetía una frase sin terminar. No están muertos del todo. La comunidad había avanzado en medidas concretas, pero quedó la sensación de que algunas sombras aprendían a abrir ventanas donde la gente no miraba.
Ese fue el cuadro 6 meses después. La historia dejó al espectador con imágenes persistentes y un llamado sutil a la acción. Se reiteró la invitación a participar. Escribir en los comentarios cuál fue la frase del diario que más te marcó y qué crees que debería hacerse con la sala cero. El cierre emocional recapituló pérdidas y aprendizajes. Habían perdido el sueño y la tranquilidad, pero ganaron conciencia sobre la fragilidad de los institutos que curan y la necesidad de vigilarlos. La consecuencia práctica: se creó un comité ciudadano que pidió transparencia en los protocolos hospitalarios. El final mantuvo ambigüedad. Aunque la sala quedó sellada, al quitarse una cámara para un mantenimiento, un técnico notó una figura que se movió en el corredor y que nadie pudo identificar en las grabaciones. Quedó una nota, una pregunta sin respuesta, y la sensación de que algunas presencias no se fueron del todo. Si esta historia te tocó, suscríbete para seguir otras investigaciones y comenta tu teoría, porque muchas veces la comunidad ayuda a desentrañar lo que una sola mirada no alcanza a ver. Ellos cerraron temporalmente las puertas del hospital, pero, en la última imagen que quedó, una rendija en la ventana mostraba un rastro de sombra que parecía aprender a abrir pequeñas ventanas por donde entrar.